Bueno, la clase pasada habíamos visto la parte conceptual, ¿no es cierto?, de cómo se va definiendo el potencial hídrico y yo les había pedido que revisen por su cuenta ya todo lo que tenía que ver con el potencial hídrico dentro de las células para hacer la infografía. Entonces vamos a repasar los conceptos que ustedes trabajaron para las infografías para que les quede un poquito más claro. Entonces, la célula, ¿no es cierto?, es un sistema cerrado en donde ustedes tienen un 80% de agua, ¿no es cierto?, más solutos. Entonces, si comparamos esto con el agua pura, si ustedes recuerdan, tiene un potencial hídrico igual a 0, y en el momento en que al agua pura se le añade solutos, ¿no es cierto?, entonces el potencial hídrico baja, se vuelve negativo. Entonces, dentro de una célula, por definición, el potencial hídrico es negativo porque ustedes tienen, ¿no es cierto?, un contenido líquido que es una solución de agua más solutos. Entonces, el potencial hídrico de los contenidos intracelulares van a ser negativos, ¿ya? La magnitud que puede llegar a tener el potencial hídrico de la célula es importante porque se puede utilizar como un proxy, como un indicador que nos da una medida de cuál es el estado hídrico que puede tener una planta. Entonces, con el potencial hídrico nosotros podemos construir un índice relativo de estrés hídrico y esto es importante porque si ustedes se fijan en este pequeño modelo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Aquí hay una planta que tiene interacción con el aire, tiene interacción con el suelo y por las interacciones que hay, ¿no es cierto?, entre la planta y el suelo, la planta y el aire, hay una serie de intercambios de gases, de agua, de solutos, ¿no es cierto?, que van a ir afectando al potencial hídrico dentro de cada una de las células. Además, ¿no es cierto?, las plantas tienen que interactuar con el medio ambiente y en el caso de que en el ambiente, ¿no es cierto?, se produzca un estrés hídrico, las respuestas que pueden llegar a presentar las plantas son muy variables, no son sencillas, son más bien respuestas muy complejas, son respuestas que además van a depender, ¿no es cierto?, de este contexto, pero por lo general, ¿cuáles son los mecanismos que van a adoptar las plantas? El primero es, por ejemplo, aumentar el volumen, el crecimiento de las raíces para poder tratar de capturar la mayor cantidad de minerales y de agua. Por otra parte, también, por ejemplo, puede alterarse el tema del crecimiento del brote para contrarrestar, por ejemplo, la pérdida de agua a través de la evapotranspiración. Y, ¿no es cierto?, dependiendo de cuán marcado sea este estrés, podemos estar hablando de un estrés leve, de una deshidratación leve que simplemente va a interrumpir de manera momentánea el proceso de crecimiento, de fotosíntesis, pero si estos factores, si el estrés llega a ser severo, ¿no es cierto?, la planta puede tomar medidas mucho más drásticas y con consecuencias más a largo plazo. Por ejemplo, puede decidir con detener completamente la división celular, o sea, parar el crecimiento definitivamente. Se puede parar la síntesis de proteína y de otros compuestos que, por ejemplo, son importantes para sintetizar la pared celular. La planta puede empezar a acumular solutos, ¿no es cierto?, o cambiar los patrones de apertura y cierre de sus sistemas, porque todo esto va definiendo distintas estrategias, ¿no es cierto?, de las plantas para luchar contra la sequía. Y ya desde un punto de vista aplicado, los seres humanos estamos tratando de entender cómo funcionan todos estos mecanismos justamente para poder tener una mejor eficiencia en cuanto a cultivos que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Y estas estrategias han sido posibles gracias al desarrollo de nuevas tecnologías que siguen 3 líneas distintas. La primera es simplemente prevenir. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Se monitorea el agua del suelo, el agua del aire para determinar, ¿no es cierto?, cuál es la manera más inteligente de aprovechar este recurso. También algunas de estas líneas de investigación trabajan en lo que es un diagnóstico, que por ejemplo eso es lo que hacemos nosotros en
en el Antisana, tratar de entender cuáles son las respuestas específicas que presentan las plantas, en este caso, por ejemplo, contra el estrés hídrico. Puede ser contra la temperatura, ¿no es cierto? Ver cómo funcionan los mecanismos. Y la última línea es una estrategia ya más bien de tipo genético que busca desarrollar variantes o variedades, ¿no es cierto?, que tengan rasgos de resistencia o tolerancia hacia la sequía. Entonces, estos fenómenos que se dan a nivel celular son importantes porque a largo plazo, ¿no es cierto?, o en poniéndoles un poco en perspectiva, van a ir condicionando cuál es el movimiento, cuál es la dirección del agua en los tejidos vegetales. Entonces, por ejemplo, una de las vías que existen en las plantas es la vía apoplástica. Esta vía es una vía bien particular porque el agua que ingresa por las raíces y sube hasta las hojas, lo que empieza es a viajar solamente por las paredes celulares, nunca llega a cruzar la membrana celular, o sea, no ingresa a la parte viva, al protoplasto de las células, ¿no es cierto? Esta vía es importante porque en este caso el potencial osmótico que se maneja a lo largo de toda esta vía es muy pequeña, pero el potencial hídrico es bien alto. Entonces esto es, por ejemplo, lo que hace posible que el agua pueda subir desde las raíces hacia las hojas, aprovechando un gradiente de potencial súper amplio que se forma, ¿no es cierto? Lo importante también de esta vía es que genera un aumento de la presión al interior de la célula. Entonces el potencial de presión de la célula aumenta y esto hace que otra vez el potencial hídrico vuelva a aumentar, manteniendo este gradiente de potencial que hace que el agua pueda llegar a grandes distancias sin la necesidad de contar con una bomba, ¿no es cierto?, que empuje el agua muy lejos. ¿Ya? El ejemplo más extremo de esto, por ejemplo, es lo que ocurre en los manglares. Los manglares, como ustedes saben, viven, ¿no es cierto?, bajo condiciones de extrema salinidad. Y en este caso, el potencial hídrico de las células, ¿no es cierto?, que forman los tejidos de estas plantas, es tan negativo que por la diferencia de potencial que se genera, pueden extraer fácilmente agua pura del mar para llevar a cabo sus procesos fisiológicos. Entonces, ¿cómo funciona, no es cierto?, ya dentro de las células todo este tema de los potenciales? Si ustedes tienen un contenedor, ¿no es cierto?, de agua pura, bajo condiciones de presión normales, la presión atmosférica, ¿no es cierto?, este contenedor tiene un potencial hídrico que es igual a 0. Una célula, como ya dijimos, ¿no es cierto?, es básicamente un contenedor con una solución. Al aumentarle solutos al agua, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo nosotros es bajar el potencial hídrico, y el potencial hídrico baja porque en realidad tenemos, ¿no es cierto?, un potencial osmótico mucho más grande al tener solutos agregados al agua. Entonces, en este caso, el potencial hídrico va a aumentar, pero porque justamente el potencial osmótico es mucho más elevado. Ahora, ¿qué pasa si a esta agua pura nosotros le sometemos a presión? En el momento en que nosotros elevamos la presión, ¿no es cierto?, el potencial hídrico aumenta. En este caso, ¿no es cierto?, hablando solo del agua pura, adquiere un valor positivo. Ahora, ¿qué pasa si a esta misma solución que tenemos acá nosotros le agregamos presión? En el caso de esta solución, en el momento en que nosotros agregamos presión, ¿no es cierto?, otra vez generamos cambios en el potencial hídrico, y en este caso lo que vemos es que el potencial hídrico empieza a subir porque justamente aumenta el potencial de presión dentro de la célula, pero la concentración de solutos sigue siendo la misma al interior. Entonces el potencial osmótico en este caso baja un poco más,
porque hay menos agua dentro de la célula, pero el potencial hídrico aumenta porque el potencial de presión es el que se eleva. Ahora, cuando nosotros tenemos un sistema, ¿no es cierto?, en donde tenemos agua pura y un segundo contenedor donde tenemos una solución salina y los dos están separados por una membrana semipermeable, eso quiere decir que aquí, ¿no es cierto?, como en el caso de un osmómetro, un aparato que sirve para calcular la presión osmótica. En este caso, esta membrana semipermeable va a permitir que el agua pase, ¿no es cierto?, se intercambie entre los dos contenedores y lo que va a buscar en este caso es llegar a un equilibrio, ¿no es cierto?, que la presión sea igual a ambos lados de la membrana. Entonces, en un primer escenario tenemos, ¿no es cierto?, nuestro contenedor con agua pura, nuestro contenedor con la solución salina y el agua va a tender a difundirse, ¿no es cierto?, desde el recipiente donde está el agua pura hacia el recipiente con la solución salina para tratar de equilibrar la presión a ambos lados de la membrana. En ese caso, entonces, ¿no es cierto?, el potencial osmótico de mi solución salina es mucho más negativo que el potencial hídrico de mi solución de agua pura y por la difusión de agua que hay desde el primer contenedor hacia el segundo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un gradiente de potencial que eventualmente va a llegar a un equilibrio. Eventualmente, ¿no es cierto?, el intercambio de agua se va a dar de tal manera que en algún momento el potencial hídrico del agua va a empezar a bajar, ¿no es cierto?, y ese descenso en el potencial hídrico hace que nuestra diferencia de potencial ya no sea igual a 0, sino que nosotros eventualmente lleguemos a tener, ¿no es cierto?, un potencial hídrico ya con un valor negativo, y este valor negativo lo que hace es provocar un aumento de del potencial hídrico de presión, ¿no es cierto?, de nuestra solución. Entonces, todas estas relaciones para las plantas son súper importantes porque eso es lo que va a hacer que el agua pueda llegar a subir desde la raíz, desde el suelo, ¿no es cierto?, hacia las hojas. Entonces, nosotros tenemos aquí en el suelo agua que le podemos considerar de cierta manera pura porque la concentración de solutos es muy baja, ¿no es cierto? Entonces, esta agua disponible en el suelo es un agua que tiene un potencial hídrico igual a 0 y el potencial hídrico del suelo por lo general es bastante alto si estamos hablando de suelos bien irrigados, pero puede llegar a ser bajo si es que estamos hablando de lugares que están sometidos a una sequía extrema. Ahora, esta agua que está presente en el suelo va a pasar por difusión, ¿no es cierto?, a las células que conforman las raíces, ¿ya? El potencial hídrico de las células de las raíces, como ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de células que tienen contenidos celulares con solutos, va a ser mucho más bajo, más negativo, ¿no es cierto?, que el potencial hídrico del suelo. A medida, ¿no es cierto?, que el agua se va difundiendo del suelo a las raíces y va subiendo por la columna y llega a las células foliares, ¿no es cierto?, este paso se va dando siempre por difusión. Entonces, el potencial hídrico aquí en las hojas va a depender de varios factores. Primero va a depender de la tasa de transpiración, de cuánta agua se está perdiendo por este intercambio, ¿no es cierto?, de vapor de agua con la atmósfera. Y esto es importante porque si ustedes se acuerdan,
el agua tiene estas propiedades, ¿no es cierto? La cohesión y la adhesión. Y en el momento en que la tasa de transpiración aumenta, ¿no es cierto? Una mayor cantidad de moléculas de agua va a tender a salir. Entonces eso puede alterar el balance hídrico de las células que forman las hojas. Y finalmente, ¿no es cierto? El gradiente este de potencial hídrico se termina con el potencial hídrico de la atmósfera. El potencial hídrico de la atmósfera es el más bajo del gradiente y tiende a cambiar, por ejemplo, con la cantidad de humedad que está presente en el ambiente, pero por lo general es muy, muy bajo cuando estamos hablando de una atmósfera a presión atmosférica normal con temperatura de unos 20 grados centígrados y un porcentaje de humedad relativa del 98%. Entonces, como ustedes pueden ver, a lo largo de la misma planta, el potencial hídrico de las células está distribuido a lo largo de este gradiente que está determinado por la relación que existe, ¿no es cierto?, entre la planta, el suelo y la atmósfera. Vamos a regresar a hablar mucho acerca de esta relación suelo, planta, atmósfera en las siguientes clases. Entonces, solo para resumirles lo que acabo de mencionarles, el potencial hídrico del suelo es negativo y es el valor más alto que tiene el potencial hídrico en todo este gradiente suelo-aire-planta. Luego, el potencial hídrico de la savia que está presente aquí en el xilema, en los tejidos conductores que suben el agua hacia las hojas, es más negativo que el porcentaje hídrico del suelo. Acuérdense que la savia ya es una solución, ¿no es cierto?, que tiene una mayor cantidad de solutos, pero de todas maneras la savia que está contenida en el xilema es una savia bastante diluida. Ahora, una cosa súper importante es que por lo general la savia dentro de los tejidos del xilema está casi siempre bajo tensión. Entonces, en este caso, todas estas células experimentan una presión, un potencial de presión negativo. Luego, en las hojas, la savia poco a poco se concentra más, ¿no es cierto? Y entonces el potencial hídrico de las células de las hojas se vuelve todavía más negativo. Es inferior, ¿no es cierto? Es un valor inferior. Y aquí una cosa súper importante, como les mencioné hace un rato, es que ya tenemos la interacción, ¿no es cierto?, con la atmósfera y el proceso de transpiración influye sustantivamente, ¿no es cierto? Entonces eso hace que esta presión no llegue a acumularse en las hojas. En las hojas no se acumula esta presión que sube, ¿no es cierto?, como quien dice, jalada desde el xilema. Y entonces en este caso el potencial hídrico de las células es mucho más bajo que el potencial hídrico del xilema. Finalmente, el potencial hídrico aquí a nivel de la atmósfera es el más negativo que vamos a encontrar y es porque en realidad el aire seco tiene una gran afinidad por las moléculas de agua, ¿no es cierto? Entonces, aquí la interacción más fuerte es con el aire y eso influencia y hace que el potencial alcance el porcentaje más negativo de todo el gradiente. ¿Ya? Vamos a hablar ahorita sí de unas cosas que son como un poquito más aplicadas. Entonces les quería enseñar lo que se conoce como un diagrama de Hoffler. En este diagrama ustedes tienen ilustrado cómo va variando la relación entre el potencial hídrico y los componentes principales, que en el caso de las células son solamente dos, el potencial de presión y el potencial osmótico, en relación a la cantidad de agua que tienen, ¿no es cierto?, las células. Eso es lo que se conoce como el contenido relativo de agua dentro de la célula. Entonces, cuando hablamos de un diagrama de Hoffler, podemos hablar al contenido relativo de agua o al volumen del protoplasto, es indistinto, es lo mismo. Entonces, este diagrama lo que nos hace es ver la relación, ¿no es cierto?, entre los distintos componentes del potencial hídrico y cómo pueden ir cambiando de acuerdo al volumen que tienen las células. Entonces,
aquí ustedes pueden ver que el potencial de presión que está presente en una célula, o también le pueden llamar el potencial de turgor, este tiende a aumentar, ¿no es cierto?, a medida que la célula aumenta de volumen, y eso es un poquito lógico. Ustedes tienen aquí una célula plasmolizada y aquí tienen en cambio una célula turgente. Entonces, en el caso de la célula turgente, ¿no es cierto?, este potencial de presión es positivo y aumenta a medida que sigue ingresando el agua a la célula, ¿no es cierto? Y esta se vuelve cada vez más turgente. Cuando ustedes tienen una célula que ha sufrido plasmólisis, o sea, cuando el protoplasto se ha colapsado porque el agua ha salido, en cambio, ¿no es cierto?, el potencial de turgor es inexistente, no existe. Entonces, cuando esta curva de aquí cruza el eje de las X en el punto cero, nosotros hablamos de este punto de pérdida de turgor. Cuando el potencial de presión es equivalente a cero, es el punto de pérdida de turgor de la célula. De ahí tenemos en este gráfico, ¿no es cierto?, la curva del potencial osmótico, que es esta psi S, ¿no es cierto? Esta curva igual va a tender a aumentar, ¿no es cierto?, a medida que el volumen del protoplasto aumenta, y entonces el hecho de que aumente lo que significa es que simplemente se vuelve menos negativo. ¿Ya? Y finalmente tenemos, ¿no es cierto?, la suma de los dos potenciales, del potencial hídrico de la célula, y entonces este potencial hídrico es simplemente la suma, ¿no es cierto?, de esta curva y de esta curva. Entonces acumula los valores, se suma de manera algebraica, ¿no es cierto?, los valores de estas dos curvas y se obtiene esta curva de acá. Entonces, quiero retomar una palabrita que les mencioné hace un rato de manera súper breve. Y les mencioné que cuando la célula pierde casi toda el agua, ¿no es cierto?, entonces hablamos de que esta célula ha sufrido plasmólisis. La plasmólisis en concreto es cuando el citoplasma de la célula, que es lo que ustedes ven aquí, se ha separado por completo de las paredes celulares como consecuencia de esa pérdida de agua. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, dentro de la célula definida por el tonoplasto está la vacuola. Cuando la célula está en buenas condiciones hídricas, ingresa agua al interior, esa agua se va hacia la vacuola y entonces todo el protoplasto se empieza a hinchar, ¿no es cierto?, eventualmente hasta que la célula acá alcance el equilibrio y entonces la membrana se pega a la pared. Pero en el caso contrario, cuando el agua sale, la membrana es como que colapsa y solamente permanece unida a la pared por estos puntos que en realidad corresponden a los plasmodesmos. En la naturaleza, la plasmólisis no ocurre tan a menudo, tienen que ser circunstancias ya demasiado extremas, un grado de sequía muy, muy extremo. Lo que ustedes ven aquí es una célula plasmolizada producida o inducida en el laboratorio porque se metieron estas células de cebolla en distintas soluciones muy concentradas de azúcar o de sal y entonces eso provoca que el agua salga de aquí. Entonces, esto nos lleva al siguiente y último punto de lo que teníamos que ver el día de hoy, y es que básicamente esta interacción, ¿no es cierto?, del protoplasto con el medio externo y la relación que hay con el agua está estrechamente relacionado a lo que son la pared celular y la membrana. Entonces, si ustedes se acuerdan, la pared celular es de esta estructura, ¿no es cierto?, que en realidad ya no es de estructura viva, sino estructura secretada por la célula que está presente en la parte exterior. Le ayuda a la célula vegetal a mantener el volumen y le da estabilidad a pesar, ¿no es cierto?, de que la célula pueda adquirir o pueda perder agua por los procesos de transpiración o fotosíntesis. Y esta pared es bastante rígida en realidad, tiene una cierta flexibilidad, pero se permiten muy pocos cambios en el volumen general de la célula, ¿no es cierto?, gracias a la pared.
dentro de la pared del protoplasto sí puede sufrir cambios severos, ¿no es cierto?, por diferencias en el potencial de presión, puede haber plasmólisis, puede haber turgencia, pero la pared mantiene casi siempre su forma. Entonces, la cantidad de solutos que puede ingresar hacia dentro de la célula está definida por una tasa, y esta tasa está estrechamente ligada a la permeabilidad de la membrana celular, que es la estructura que ustedes ven en el tomate, hacia el agua. Entonces, esta tasa de movimiento de solutos a través de la membrana es lo que nosotros conocemos como conductividad hidráulica o LP de la célula. Entonces, esto también se puede definir como la suma, ¿no es cierto?, de esta tasa de flujo de los solutos se puede definir como una fuerza motora más este valor de conductividad hidráulica. Y esta conductividad hidráulica lo que nos proporciona a nosotros es una idea de cuán fácil puede moverse el agua de un lado al otro de la membrana. Si una célula tiene una gran conductividad hidráulica, quiere decir que hay mayor facilidad para el flujo de sustancias desde dentro hacia afuera de la célula. ¿Ya? Entonces, este flujo es el producto, ¿no es cierto?, de la conductividad hidráulica por la diferencia de potenciales hídricos de dentro hacia afuera de la célula. Entonces, en este caso yo les he puesto aquí un ejemplo. Tenemos una célula que tiene un potencial hídrico de menos 0.2 megapascales. El potencial hídrico de la solución que está rodeando la célula, que es del agua pura, es 0 megapascales. Entonces, en este caso, la diferencia, el gradiente de potencial es 0.2 megapascales, ¿no es cierto? Si tenemos agua que ingresa a la célula, entonces nuestra tasa de flujo va a ser producto de la conductividad hidráulica por el gradiente de potencial hídrico. Entonces, en este caso, la conductividad hidráulica es un valor que se da por unidad de área, por tiempo, por presión. Entonces, y es un valor que está como, ¿cómo se dice? La conductividad hidráulica es un valor que es predefinido. Entonces, en este caso, nuestra tasa de flujo va a ser producto, ¿no es cierto?, de esta constante por la diferencia de potencial. Y lo que nosotros podemos ver es que esta tasa de flujo por lo general tiende a disminuir si es que el potencial hídrico aumenta. Si el potencial hídrico aumenta, la diferencia al gradiente de potencial es mayor. Pero si la diferencia de potencial es menor, tenemos una mayor tasa de flujo. Entonces aquí solo les quiero dejar con un ejercicio que les he puesto en el aula virtual para practicar un poco cómo obtener estos valores.